Muy bien, como ya hemos visto la teoría, ahora vamos a pasar al sector de ejercicios, ¿ya? Entonces, acá nos van a pedir, en este enunciado, nos dicen, determine si las siguientes ecuaciones son lineales, es decir, hay que ver si efectivamente cumplen con la linealidad, si son homogéneas o no homogéneas, si son con coeficientes constantes o no, ¿ya? Entonces, vamos a hacer énfasis en esta primera ecuación, ¿ya? Entonces, tú me indicas, a ver, vamos un poquito captando la participación. Deme un segundito, vamos a arreglar esto, vamos a movernos más acá. Ahí estamos. Entonces nos enfocamos en el ejercicio A. Bueno, yo lo voy a hacer para que todos vayan entendiendo. Entonces, te había dicho lo siguiente. Acá si observas tienes la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es el orden de esta ecuación? De segundo orden. Y acá, observas, tienes la primera derivada. Y acá tú tienes la función y. Entonces, si te das cuenta, está degradando. Vamos por buen camino. Al lado de las derivadas y de la función independiente, veamos que tenemos. Acá tenemos 2x, x al cuadrado y seno de x. ¿Ya? Entonces, lo que está marcado con amarillo. ¿Sí? Pregunta, ¿son funciones que dependen exclusivamente de x o son constantes? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tipo de ecuación vendría a ser? Considerando los términos en amarillo. Dependen de x, efectivamente. Entonces, este tipo de ecuación sería una ecuación diferencial que no tiene coeficientes constantes, ¿sí? No coeficientes constantes, ¿ya? Vamos ahora a la parte de la derecha. A ver si me han entendido. ¿Qué tipo de ecuación vendría a ser analizando el término de la derecha? No homogénea, excelente, efectivamente, no es homogénea, ¿no? No tiene coeficientes constantes y no es homogénea. ¿Ya? Entonces, como no es homogénea, obviamente que tendremos que ver algunos métodos exclusivos para dar solución. El hecho de que tú clasifiques las ecuaciones con este criterio nos va a permitir asumir diferentes alternativas de solución. Es decir, hay una manera de resolver cuando los términos que multiplican a las derivadas no son constantes. Entonces, tú tienes que saber identificar la ecuación diferencial para optar cuál es el ¿cuál es el término? ¿Cuál es el método de solución más adecuado? ¿Ya? Entonces es importante que consideres eso. Por eso justamente te estoy dando estos ejercicios para que aprendas a identificar. Y no es difícil. ¿Ya? Muy bien. Vámonos con la segunda. Entonces si nos vamos a la segunda, vamos en orden. Acá. A ver. En primera, esta de acá, nos habíamos olvidado. El inciso A. ¿Será que es una ecuación lineal? ¿Qué dicen? ¿Es lineal? Efectivamente, es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque si te das cuenta, todo lo que está marcado con amarillo son funciones que dependen exclusivamente de x. Muy bien, vámonos ahora al segundo ejercicio, al ejercicio B. Entonces partamos primeramente por el término de linealidad. ¿Será que esta ecuación diferencial es lineal? Efectivamente, no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Si tú analizas los términos que están multiplicando las derivadas, efectivamente este término sí tiene x, acá tenemos una constante, pero por este maldito, perdón, por este bendito término que está multiplicando a la tercera derivada, esto ya no es lineal. Entonces, como ya no es lineal, no me interesa hacer su clasificación, ¿ya? Porque no me sirve, no voy a poder resolver. Yo no te voy a enseñar a resolver ecuaciones que no sean lineales, ¿ya? Entonces, no es lineal. Entonces, no hay manera de resolver de momento. No hay un método que yo te haya enseñado para que resuelva. Obviamente que existen métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero no los vamos a ver en la asignatura. Muy bien, vámonos al inciso C. Pregunta, ¿es lineal? Sí, efectivamente, es lineal, ¿no? Si te das cuenta, no hay nada que multiplica, entonces quiere decir que acá tú tienes un 1 y acá tú tienes 1. Entonces, pregunta, ¿es con coeficientes constantes? ¿Sí o no? Sí, efectivamente es con coeficientes constantes. Por el lado de la derecha, ¿qué tipo de ecuación diferencial vendría a ser? Homogénea, excelente, muy bien. Entonces, lo estás captando, lo entendiste. Entonces,
Vámonos al inciso D. Bueno, escribimos acá. Esta es lineal, con coeficientes constantes y es homogénea. Es homogénea. Vámonos al inciso D. Muy bien. ¿Será que es lineal? Lineal, excelente, muy bien. ¿Coeficientes constantes? ¿Qué dicen? ¿Es con coeficientes constantes? No, obviamente, ¿no? Si bien acá tenemos una constante, ¿sí? Por el simple hecho de que haya un término que tiene dependencia de x, directamente es una ecuación diferencial que no tiene coeficientes constantes, ¿ya? Por el lado de la derecha, ¿qué tipo de ecuación vendría a ser? No es homogénea, excelente, no es homogénea. Muy bien, entonces ya le agarraste el hilo, ¿sí? Vámonos con el siguiente apartado, con el siguiente ejercicio. Pregunta, ¿es lineal? Es lineal, efectivamente. ¿Es con coeficientes constantes? Analice esto para responder. No, porque hay funciones que dependen, hay funciones que están multiplicando a las derivadas que dependen de la variable x, ¿no? Muy bien. ¿Es homogénea? ¿Es homogénea? No es homogénea, ¿no? Es no homogénea porque acá no es cero. A ver, aquí vayamos hasta qué punto me has entendido. El inciso F, ¿es lineal? Vamos, ¿qué dicen? ¿Es lineal? Vamos, uno me dice que no. Alguien me dijo que sí. Otro me dicen que no. No, no. Bueno, hay uno que me dijo que sí. A ver, no es lineal, ¿sí? Recuerda que para que exista la linealidad, uno tienes que tener en cuenta las derivadas, ¿sí? Las derivadas. Y adicionalmente, la función que tienes acá no tiene que estar afectada a ninguna función adicional. Lastimosamente, este término y acá está siendo afectado por este exponente. Entonces ahí nos arruina la vida, ¿sí? Nos friega, ¿ya? Entonces de momento consideramos esto como no lineal. Vamos con este, con el inciso G. ¿Qué dicen? ¿Es lineal? Pregunta, ¿es lineal? Hay uno que me dijo sí, no sé. A ver, desde ahora, ¿es lineal? Vamos preguntando. Ya hay uno. Vamos, dos nos. Otro no. 3, 4 nos. No es lineal, ya vamos con 5. ¿Por qué no es lineal? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué no es lineal? A ver, el que me responda, 5 puntitos. Hay una raíz, efectivamente, ¿no? Esta bendita raíz que está afectando a la función y, a la derivada como tal, nos arruina la vida. Entonces esto no es lineal, no es lineal, ¿ya? No es lineal. Entonces nos arruina la vida. Vámonos ahora con el siguiente inciso. H. ¿Es lineal? Sí, es lineal, muy bien. A ver, la- es lineal, ¿no? Es lineal. Sí, es con coeficientes constantes. Sí, efectivamente, sí tiene coeficientes constantes. ¿Es homogénea? ¿Es homogénea? Vuelvo a preguntar. Fernando. Esta ecuación que estás viendo acá no es homogénea, ¿no? Por este término 3 que efectivamente va a pasar al otro lado, ¿sí? Y va a ser la función phi de x, ¿no? Donde x obviamente vale exponente a la 0. Muy bien, entonces es importante que tú sepas identificar el tipo de ecuaciones que te voy a plantear. En el examen yo no te voy a decir resuelva esta ecuación de tal manera, ¿no? Entonces es importante que tú sepas diferenciar, ¿ya?
Muy bien, continuamos. A ver, vamos acá por puntitos. ¿No? A ver. Voy a hacer énfasis en... a ver, vamos, voy a marcar, ¿ya? Te lo voy a marcar. Quiero que me encuentres el browxiano de estas dos funciones, si me has entendido cómo plantear el browxiano. Y me encuentras el browxiano de esta... Bueno, no te voy a complicar, hagamos hagamos lo siguiente. Me encuentras el browxiano de esta función y me encuentras el browxiano de e a la x y 5e a la x. ¿Ya? Y en función a lo que yo te he explicado, ¿ya? En función a lo que te he explicado, me dices, el inciso A, estas funciones son linealmente independientes, y el inciso B me dice si son linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, ve, agárrate cualquiera, me resuelves uno y me muestras los primeros tres, tienen 5 puntitos, y si quieres agarras el inciso B y me muestras, y también tienes... Bueno, acá la idea es determinar si las ecuaciones o las funciones que nos están proporcionando son linealmente independientes o no. Ya tenemos dos funciones. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente encontrar el browxiano. Agarramos seno de 3x y agarramos coseno de 3x. ¿Ya? A ver, ¿qué es igual a la derivada del seno de 3x? Hay que derivar. Y lo mismo acá, ¿no? Hay que hacer e a la x, 5e a la x. ¿Ya? Y hay que derivar. E a la x, la derivada obviamente es directamente a la x, y la derivada de 5e a la x, obviamente que es directamente 5e a la x. ¿No? Después, ahora, ¿qué hay que hacer? La determinante nos dice que hay que multiplicar esto por esto, y hay que multiplicar esto por esto. Entonces, si yo voy colocando eso en multiplicación, tendría e a la x por 5e a la x menos e a la x por 5e a la x. Si tú haces operaciones, esto te va a dar 0. Entonces, ¿qué deduces de esto? Que no son linealmente independientes. Ahora, quiero que me pongas atención acá. ¿Por qué deducimos que no son linealmente independientes? Si un poquito deduces, ¿no? Acá hay una excepción a lo que te voy a explicar seguramente. Si un poquito deduces, tendríamos que asumir lo siguiente, que la solución, si estas fueran soluciones independientes, general, tendría que ser igual a una constante, ¿sí? C1, e a la x, más una constante C2. Bueno, en realidad podríamos asumir lo siguiente. A ver, para que no entremos en mucho, tendríamos que hacer que una solución global, o y sub h, vendría a ser e a la x más 5e a la x. Si te das cuenta, esto es operable y esto se absorbe, ¿no? Esto vendría a ser 6e a la x. Entonces, como estos dos términos se operan, entonces estaríamos diciendo que efectivamente estas funciones son linealmente dependientes. ¿Sí? Son dependientes, entonces no son posibles soluciones. Tenemos que considerar que la manera más genérica de representar esto es por esto. Porque te das cuenta, esto es lo mismo que esto, solamente que está multiplicado por una constante 5. Más adelante, cuando resolvemos, te voy a explicar por qué colocamos una constante. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál es la derivada del seno de x? A ver, vamos al chat. A ver, ¿qué sacaron de acá? ¿A qué llegaron? Del inciso A. 3 coseno de 3x, obviamente, ¿no? 3 coseno de 3x, y acá tuviésemos menos 3 seno de 3x, ¿no? Entonces, si hacemos operaciones, acá tendríamos menos 3 seno cuadrado de 3x, ¿sí? Y tendríamos menos 3 coseno cuadrado de 3x. Obviamente que eso no se puede operar, ¿no? Entonces, por el hecho de que no podemos, bueno, seguramente esto se puede operar porque como tenemos cuadrados, podemos de alguna manera formar esto como identidad, podemos factorizar el signo y tenemos positivo, y esto seguramente nos va a dar menos 1, ¿no? Y esto no es 0, ¿no? Esto no es 0. Entonces, directamente, si te das cuenta, las funciones son linealmente independientes.
son linealmente independientes. Es decir que a simple ojo nosotros no podemos hacer operaciones para absorber el seno de 3x más el coseno de 3x. No se puede, no es posible. Entonces son linealmente independientes, ¿ya? Entonces, muy bien. Acá, a ojo de buen cubero, ¿qué dicen? ¿Son linealmente independientes o son dependientes? Acá, esto que lo voy a marcar. ¿Son linealmente independientes o son dependientes? Son independientes, ¿no? A ver, trata de sacar el Roxiano. No te va a dar cero, ¿ya? Te dejo a ti los siguientes para que lo puedas ver en casa y lo puedas revisar, ¿ya? Para que puedas practicar y deduzcas, ¿no? Puedas sacar tus propias conclusiones. Entonces, verifica qué ocurriría con esto. Esto te va a permitir un poquito recordar cómo encontrar la determinante para un sistema de tres funciones, ¿ya? Y lo mismo acá. ¿Qué deducción llegarías a tener de acá? Persona que me lo haga y me deduzca cómo serían estas funciones. Acá tienes una función, tienes otra función y acá tú tienes otra función. Y me explicas por qué tal resultado y por qué tendrías que asumir que son linealmente dependientes o independientes, ¿ya? Bajo el concepto que te he ido explicando, ¿ya? Muy bien.